Buenos días tengan todos mis amados ministros del Señor. Bienvenido a su programa Contacto Teológico, el cual tiene como objetivo enseñarles la verdad doctrinal. Y somos personas que anhelamos con deseo a las verdades doctrinales. Estamos pues en este programa que se ha extendido más allá, Sudamérica, en todos los países de habla hispana, y por qué no en los Estados Unidos y parte de Europa y de todo el mundo donde se habla español. Este programa tiene como objetivo tocar diferentes temas, pero en esta mañana vamos a tocar el tema la tribulación. Y con ustedes, sin más preámbulo, le dejo al hermano profesor de teología, Juan José Muro. Muchas gracias, mi hermano Pedro. Qué gusto en saludarlos esta mañana. Que la paz y la gracia esté con cada uno de ustedes, señores ministros de la palabra que nos ven por la televisión cristiana en el Ecuador, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, y en diferido también en Europa. Es un honor para su servidor el poder estar con ustedes una vez más en su programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad. Y el día de hoy, como dijo el hermano Pedro, que nos acompaña esta mañana, el hermano Pedro es venezolano y está acá ya en nuestra ciudad de Ambato, muy bien recibido, es un varón de Dios y está acompañándonos el día de hoy también en la dirección del programa. Vamos a tocar el tema doctrinal sobre la tribulación. Es un tema, hermano Pedro, muy profundo, porque algunos piensan que están dentro de la tribulación y que han perdido el arrebatamiento de la iglesia. Pero antes de esto, vamos a orar a Dios para entregarle al Señor este programa. Tengan todos ustedes la gentileza de acompañarme. Señor, Dios Todopoderoso, eterno juez de toda la tierra, usted juzgará a los vivos y a los muertos, unos para vida eterna de vida y otros para vida eterna de muerte. Usted es el Dios Espíritu, el infinito e inmutable. Usted es nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Y queremos acercarnos a usted a través de la segunda persona de su divinidad, el Señor Jesucristo. Amado Dios, estamos dentro del programa Contacto Teológico, donde en este ministerio doctrinal de restauración a las naciones, creemos en su soberanía y creemos que la gracia salvífica no es por obras para que el hombre no se gloríe, sino que la gracia salvífica es por la fe y la obediencia en el Señor Jesucristo. Creemos que la salvación es por los méritos de aquel a quien Juan el Bautizador dijo: he aquí, viene el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Padre, reconocemos las tres autoridades neotestamentarias. El Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo. El amado Espíritu Santo es el pastor de la iglesia. Es el paracleto, el consolador. Es el vicario de Cristo. Es el inspirador de la Biblia. Creemos que la tercera autoridad neotestamentaria es la Biblia, el libro de los libros, el libro hiperdimensional. Hiperdimensional porque sale de las 4 dimensiones del hombre. Y le ruego a usted, soberano Dios, que estas enseñanzas doctrinales, aplicando 100% la Biblia,
puedan llegar a restaurar los púlpitos, el corazón del creyente. Porque Padre amado, es nuestra oración que la iglesia cristiana en Latinoamérica regrese al cristianismo bíblico. Bendito Padre, te ruego por cada señor ministro que nos está escuchando en directo y en diferido. Te clamo por sus ministerios, te ruego por sus matrimonios y sus hijos. Te ruego por la provisión económica de cada pastor, evangelista y maestro. Te ruego por la iglesia en general en Latinoamérica. Clamo a ti, soberano Dios. Ruego a ti, Padre, que los púlpitos regresen a la Biblia. Que los predicadores regresen a predicar la Santa Escritura, la palabra de verdad, como usted dijo, Señor, porque mi palabra es espíritu y vida. Bendito Padre, bendito Dios, ruego a usted para que pueda bendecir este programa, para que pueda crecer en instrucción doctrinal y que sea su voluntad llegar hasta los confines de la tierra y que pueda usted usar los satélites y las redes, porque los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, son tiempos de fuerza apóstata, de falsos maestros mesiánicos, de falsos maestros que se autodenominan apóstoles y profetas, o de sectas como las sectas brasileñas. Pare de sufrir. Padre, necesitamos de usted. Nuestra iglesia, Padre, necesita de usted. Oh Padre mío, ayúdenos. Por favor, Jehová, Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, omnisapiente, atributos incomunicables que le pertenecen al Dios vivo y verdadero. Gracias, Jehová, porque usted es soberano y no hay nada oculto delante de usted. Y todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señores ministros, el día de hoy, en su programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad, vamos a tocar el tema sobre la teología de la tribulación. Y una de las cosas que tenemos que entender, que si hablamos de la manera concreta y correcta de la gran tribulación, tenemos que decirlo conforme a la Biblia, porque nunca ha sido designada en la Biblia la palabra gran tribulación, sino que la palabra, mi hermano Pedro, designada en la Biblia es la palabra tribulación, no gran tribulación. Y vamos a estudiar su tiempo y su propósito. Y para eso quiero ir al Antiguo Testamento, al Tanaj de los judíos, donde el profeta muy amado por Dios, el profeta Daniel, capítulo 9 y versículos del 24 al 27. Y vamos a leer la palabra de Dios honrando al Dios Trinitario, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Daniel 9, 24 al 27.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Versículo 25. Conoce, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad. Habla de Jerusalén. Y el santuario con cataclismo. Esta palabra en hebreo, cataclismo, es inundación. Será su fin. Y hasta el fin de la guerra está decretada esta desolación. Versículo 27 del capítulo 9 del profeta Daniel. Por una semana, él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre las muchedumbres de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Impactante profecía bíblica, anunciada al profeta Daniel, y se han cumplido muchos años de estas semanas. Pero vamos a hablar sobre su tiempo. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Qué duración tendrá la tribulación? ¿Por qué viene la tribulación? ¿En qué nos basamos para afirmar que viene una gran tribulación o una tribulación? Es muy importante, damas y caballeros, hacer una exégesis bíblica, hacer una hermenéutica correcta y ser como los bereanos. Recordemos que la iglesia que quedaba en la ciudad de Berea escuchaban al ministro Pablo y confirmaban lo que oían con las escrituras. Los tiempos son difíciles, hermano. Pablo, para estar creyéndole a cualquiera que hable de la Biblia. No todos los que digan Señor y Señor irán al reino de los cielos. Igual son los predicadores, mi hermano. Hermano José, quisiera hacer una pregunta en lo personal, como muchos televidentes, hermanos y ministros, de que se ha tejido una atmósfera a nivel internacional y muchos creyentes han sido arrastrados por ese tipo de atmósfera, en que se dice que estos tiempos que estamos viviendo es tiempo de tribulación. Yo quisiera, pues, conforme tomarme la palabra de muchos televidentes que están en esta hora viendo el programa y hacer personificar para mi persona para hacer la pregunta a usted, ya que estas corrientes enseñan de que ya la tribulación, estamos en tribulación o ya pasó, y muchos temen de que ya el acto fue hecho ya en estos tiempos. Y el movimiento político mundial, en la carrera de las almas, vemos ya Rusia tiene un misil que se llama Satanás, capaz de destruir 4 o 5 ciudades en cualquier continente en solamente 15 minutos, cruzar continentalmente el espacio. Entonces mucha gente se agarra ahí, ve cosas por aquí, señales,
y ya está hablando de la gran tribulación. Yo quisiera pues que en nombre de esos televidentes y de esos pastores ministros que están en esta hora, están pendientes del programa, de este su programa, el cual nos lleva a una verdad tajante en la escritura y doctrinal que usted responde. Bueno, justamente para esto es esto, para poder saber los tiempos. Una de las cosas que debemos entender es de que la profecía bíblica habla de dos pueblos. El pueblo de Israel, fundado por Abraham, el padre de muchedumbres. Tanto así que el nombre de Israel lleva el nombre de los patriarcas y de las matriarcas judías. Israel, I de Isaac, S de Sara, R de Raquel, A de Abraham, Isra, E de Saúl, Israel, N de Lea. Son los fundadores, tanto varón como mujer, de la nación judía. Y Dios juró una tierra prometida. Dios juró promesas para Israel. Israel es la niña de sus ojos, una expresión hebrea para referirse a la pupila del hombre que está en el centro del globo ocular. Pero Dios no tiene ojos, es un antropomorfismo. Ahora, porque Dios es espíritu. Israel tiene una profecía y la tribulación es para las naciones, los moradores de las naciones y para Israel. La iglesia tiene otra profecía. La iglesia, la profecía es en el cielo. Por eso Pablo decía que nuestra ciudadanía está en el cielo y no en la tierra. La primera venida del Señor Jesucristo es para la cruz del Calvario. Venía a morir como un cordero para traer el evangelio del perdón de pecados. La segunda venida del Señor Jesucristo es una profecía bíblica para Israel, no para la iglesia. La iglesia ya no estará en la tierra cuando venga la tribulación. Todo lo que estamos viviendo son síntomas de tribulación de que se vive a través del pecado de Adán y Eva. Y este es un problema de escatología bíblica. Cuando hablo de escatología bíblica, estoy hablando del estudio del futuro, de las profecías bíblicas. Y déjame decirle algo, mi hermano Pedro. Acá hay un problema de interpretación. ¿Y sabe dónde radica? En la falta de hermenéutica escatológica. ¿Qué significa eso? La hermenéutica escatológica estudia, demanda el estudio correcto, la interpretación correcta de los textos de la profecía bíblica. Entonces no debemos agarrar un texto y hacer una doctrina del texto. Por ejemplo, hay palabras dentro de la hermenéutica escatológica que tienen doble sentido. La Biblia habla de tribulaciones y habla de la tribulación venidera. Por ejemplo, yo todos los días paso tribulaciones, porque la palabra tribulación es angustia. Todos los días tengo aflicciones, como esposo, como padre, como pastor de una iglesia. Tengo tribulaciones porque siempre como ser humano, con una naturaleza pecaminosa, estoy afligido emocionalmente. Tengo pasión por las almas perdidas. Tengo pasión por los púlpitos que no predican la verdad. Y eso me causa una ansiedad, una angustia en mi alma. Entonces, hay tribulaciones diarias en la vida. Por eso el apóstol Pablo decía, sufre tú penalidades, tribulaciones, como buen soldado de Jesucristo. Hay tribulaciones diarias, pero no es la tribulación de los 7 años que vamos a estudiar ahora. ¿Me dejo entender? Ahora, nunca, como les dije, debemos de confundir Israel con la iglesia. Algo que quiero decirle, mi hermano, para terminar su pregunta. Rusia tiene un misil, Norteamérica tiene misiles, Corea del Norte tiene misiles, hay satélites que están cada vez más posesionándose del segundo cielo.
¿Están sucediendo cosas en los aires? Sí, son señales. Pero la iglesia no vive de señales. Las señales son para Israel. La iglesia tiene que vivir la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque la ciudadanía de la iglesia está en los cielos, no en la tierra. La bienaventuranza está en los cielos, no en la tierra. Por lo tanto, la iglesia cristiana, al estar mirando si viene una luna roja, si está pasando alguna luz, está perdiendo el foco doctrinal. Y es por eso que la apostasía, mi hermano Pedro, aprovecha esta debilidad para venir a sacar a un pueblo verdadero y llevárselo por falta de doctrina. Los púlpitos tienen que predicar. Es por eso que nosotros en el programa Contacto Teológico, usted lo puede ver, enseñamos lo que es soteriología, es el estudio de la salvación. La palabra soteriología, soter significa salvador y logía es discurso. La soteriología es el discurso, el tratado de la salvación. Y de ahí vienen los calvinistas, los hipercalvinistas, y de ahí vienen los Jacobo Arminio, y ahí vienen los hermanos bautistas, los hermanos pentecostales, y hay una guerra entre el cristianismo. Y cada uno dice decir la verdad. Por ahí se para uno que dice que la salvación no se pierde, otro dice que la salvación se pierde, otros dicen que si no habla en lenguas no es un ministro. Perdónenme, la Biblia es la palabra de Dios, no lo que el hombre diga en un púlpito. Eclesiología. ¿Qué es eclesiología? Es una palabra griega para referirse a la iglesia. Hoy día en un púlpito se para un pastor y dice, yo soy la autoridad acá. Un momentito, señor ministro, con todo respeto. Usted no es la autoridad dentro de una iglesia. Las autoridades, conforme a la Biblia y conforme a la doctrina de la eclesiología, solo son tres. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El amado Espíritu Santo es el pastor de la iglesia. Recuerden lo que el Señor Jesús dijo. Me voy, pero no les dejo solo. Les envío al Consolador. Él los guiará hacia toda verdad. Del griego paracleto, el Consolador. Y la tercera autoridad es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, donde nadie puede agregar y nadie puede quitar. ¿Qué más enseñamos en el contacto teológico? Palabra de Dios, religiones y sectas. Algunos dicen que la religión es del diablo. ¿Y qué hacemos entonces con la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 27? Solamente hay dos religiones en la Biblia, no hay más. Solamente hay dos religiones dentro del globo terráqueo, no hay más. Solamente hay dos religiones en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa. ¿Y cuáles son? La religión por obras y la religión por gracia. Cristología. Todos decimos tener la sana doctrina, pero son pocos los que predican al Señor Jesucristo. Jesús, mira qué interesante, es Dios hecho hombre judío. El origen de la Biblia. Antropología, antropo, hombre, logía, discurso. La antropología es la doctrina del discurso o la enseñanza doctrinal del hombre. Dios creó a Adán y a Eva, ya está la doctrina del hombre. Desde ahí hasta el final. Angelología, la doctrina del estudio de los ángeles. La impecabilidad del Señor Jesucristo. Dios hecho hombre, la segunda persona de su divinidad, era impecable. Por eso, la tercera persona de la divinidad, el amado Espíritu Santo, fue mi hermano Pedro quien puso los 23 cromosomas dentro del óvulo, dentro del vientre fértil de María. Y cuando se juntaron los 46 cromosomas, inmediatamente vino el soplo de vida y nació el Señor Jesús. El Señor Jesús es impecable. Usted y yo no lo somos. Enseñamos el Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas. 3 evangelios sinópticos. Y el cuarto evangelio, extraordinario evangelio, muy diferente a los primeros 3 evangelios. Porque el evangelio de la teología de Juan nos enseña la encarnación del Cordero. Nos enseña la unión hipostática.
nos enseña a Dios hecho carne. Habitó entre nosotros. Mira qué interesante. Enseñamos sobre las epístolas y sobre el Apocalipsis. Y ese es uno de los problemas, que mientras que la iglesia cristiana está esperando las señales, no conoce la Biblia, no conoce la palabra de Dios, porque nosotros como ministros no debemos de estar mirando al cielo esperando las señales. Y si usted me pregunta a mí, profesor o ministro, ¿y qué tiempos vivimos? ¿Vivimos los tiempos finales? Déjame decirle algo con todo respeto. Vivimos los tiempos de la gracia, donde la iglesia debe de predicar el evangelio de perdón de pecados. Dios es el que se encarga de dar el tiempo del kairos para el arrebatamiento. ¿Las señales son contundentes cada vez más? Por supuesto que sí. El Instituto de Meteorología de Norteamérica dice que desde hace 100 años no se ha vivido la escala de terremotos que vivimos. Hace 100 años se vive constantemente terremotos. Y es verdad que vivimos tiempos del fin. Pero nosotros debemos de predicar la Biblia. Nosotros debemos de predicar la palabra de Dios. Y déjame seguir con la enseñanza, por favor, de la tribulación. Nunca debemos de confundir Israel con la iglesia. La iglesia no es la nueva Israel. La iglesia no debe de usar kipá. Eso es un falso mesianismo, primeramente. Israel es el pueblo terrenal de Dios, con una trayectoria desde Abraham, con unos 4000 años aproximadamente. Y Dios está guardando esta descendencia. ¿Por qué? Muy sencillo, porque Dios tiene planes futuros con Israel. Recordemos, mi hermano Pedro y señores pastores, juró Jehová una serie de promesas a los patriarcas. Juró Jehová una serie de promesas al pueblo antiguo, y Jehová de cumplir. Los judíos son descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Jacob tuvo las 12 tribus, hijos varones, los cuales llegaron a tener 12 familias, y llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Y ese pueblo elegido por Dios, para planes, mira, presentes en aquel entonces y futuros también. Es por eso, hermano Pedro, que Israel tiene 20.000 metros cuadrados, 7 millones de habitantes. Alrededor de Israel hay 122 millones de árabes que han querido destruir Israel y no pueden, porque el arcángel Miguel es el encargado de cuidar Israel y el arcángel Gabriel es el encargado de cuidar la iglesia. Hay una profecía para Israel. 7 millones de judíos, 122 millones de árabes que quieren pisotear esa tierra y no pueden, porque Israel es la embajada del Dios del cielo en esta tierra. ¿Alguna pregunta, mi hermano? Hermano, profesor, me he dado cuenta en mi vivencia ya en Venezuela y paso también por el territorio colombiano. He tenido conversaciones con personas donde ellos están más pendientes del anticristo y de la tribulación que del rapto. Yo quisiera saber qué piensa usted de esto, porque es que, como le dije, la atmósfera se ha extendido de tal manera que predicadores usan los medios como este, lo digo por los medios que estamos usando, que se encargan de llevar la escritura a una manera errada y enseñar de una manera errada. Por ejemplo, sectas doctrinales donde se habla de que el rapto, que significa los 6 y esto para acá, pero no estamos pendientes como cristianos específicamente en el rapto. Y quisiera saber si el rapto es después, porque hay confusión en la población, está bien, si el rapto es después de la tribulación o antes de la tribulación. ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes, como cristianos, en este momento en que esa fábula se ha extendido con el propósito de que desanimar al creyente y que el creyente viva metido en señales que apareció una nube y que apareció la otra? Entonces yo quisiera que usted me respondiera. Gracias, mi hermano Pedro. Primeramente quiero decirles algo con todo respeto.
El sistema de comunicaciones es utilizado por principados de muerte. El sistema de comunicaciones es utilizado por demonios. La televisión, la radio y las redes sociales son gobernados por Satanás y sus hijos. Si entramos al YouTube, si entramos al Facebook, voy a dar solamente una tasa general. De 1 millón de predicadores, solamente 50.000 son verdaderos. 950.000 son falsos. Y es ahí donde se origina. Satanás sabe que controlando las redes sociales puede llegar a controlar la mente del hombre. Y nosotros sabemos que el campo de batalla de los demonios es la mente. Y Satanás sabe que en estos últimos tiempos en que estamos viviendo, tiene que destruir a la iglesia cristiana. No puede destruir a las religiones ni las sectas, porque ya son de él, ya les pertenecen a él. Y es por eso que levantó en el Vaticano a un jesuita llamado el señor Francisco Bergoglio, para usarlo a él para ingresar a Sudamérica, porque Sudamérica no estaba oprimido por Satanás, vamos a poner en el cristianismo tanto, hasta que entró él, y por eso el señor Luis Palau se paró a decir que el señor Francisco Bergoglio era un buen cristiano y que deberíamos orar por él. Cuando salió estas personas, ¿qué pasó? El señor Mascowitt, el señor Jesús Hernán Romero, salió por ahí a los campos y muchos predicadores se fueron al catolicismo. ¿Por qué? Porque Satanás está jugando su última pieza antes del arrebatamiento de la iglesia. Vivimos los tiempos de la gracia, pero sí estamos viviendo el tiempo final de la gracia, donde la iglesia, donde los concilios, debemos de regresar a predicar la palabra de Dios. Es por eso que es mi oración que Latinoamérica regrese al cristianismo bíblico. Por otro lado, si hablamos de la escatología bíblica, estamos hablando de una palabra griega, escato logos, historia del porvenir, eventos del porvenir, la historia del futuro. Y la Biblia es clara. A la Biblia no hay que agregarle ni quitarle. Y la Biblia habla que en el arrebatamiento de la iglesia, la profecía, la bienaventuranza, revelada por la tercera persona de la divinidad, al apóstol Pablo, al último de los apóstoles del Cordero. El último apóstol escribiente fue Juan, pero el último apóstol con llamado apostólico del Cordero solamente fue Pablo. Y él dijo que él venía como un abortivo. Y es por eso que las redes sociales se han llenado de falsos apóstoles, con esposas profetas, que ellos dicen que el arrebatamiento no va a venir o que el arrebatamiento ya pasó. ¿Me dejo entender? La bienaventuranza escatológica de la iglesia cristiana es así. La iglesia, la asamblea de hermanos, espera el arrebatamiento. El Señor Jesús no viene a la tierra, sino que somos levantados justamente con la resurrección de los muertos y nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. De ahí vamos a ir al tribunal de Cristo, lo que en el griego es bima, y de ahí, cuando seremos juzgados como cristianos y seremos purificados, vamos a ser presentados al Padre como una iglesia sin mancha. Y el Padre nos va a bendecir para casarnos y entrar a las bodas del Cordero. Ahora, todo esto son 7 años. Es los 7 años justamente que habla la profecía de Daniel. Tiene que cumplirse la última semana de años de la profecía de Daniel. Que mientras que nosotros estamos en los aires, estamos con el Señor, aquí en la tierra vienen los 7 años de tribulación. Voy a seguir hablando. Distinto, damas y caballeros, es la iglesia con el pueblo judío. La iglesia es el conjunto de seres humanos, ya sean de los gentiles o de los judíos, que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Son todos aquellos que han sido bautizados
en una nueva asamblea, en un nuevo cuerpo. Ese cuerpo se llama la iglesia. Y déjame decirle algo. El cuerpo, la iglesia, no es la iglesia denominacional. No es nuestro ministerio de restauración doctrinal a las naciones. No son la iglesia de las asambleas de Dios, con todo respeto. No es la iglesia de Dios. No es ningún concilio. El cuerpo cristiano es la iglesia nacida de nuevo, trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es la iglesia redimida, es la iglesia comprada por la sangre del Cordero de Dios. Y déjenme decirles algo, hermanos y señores ministros. Nuestra ciudadanía es celestial. Dios no nos ha prometido ninguna tierra. Y el autor humano, inspirado por la tercera persona de la divinidad, el apóstol Pablo, escribiéndole a una iglesia en Filipos, llamada la iglesia de los filipenses, le dijo: mas nuestra ciudadanía, del griego hemo to pelateuga, está en los cielos, de donde también esperamos, del griego apet de chometa, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar él mismo todas las cosas. El Señor Jesucristo nos va a venir a buscar y a llevar a su presencia. Los cristianos somos ciudadanos de un reino que no está en este mundo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 18, el Maestro Divino respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí. Y la iglesia del Cordero le pertenece a ese reino, al reino de los cielos. Sea su nombre alabado. Es por eso que Dios, mira, que la iglesia es una colonia celestial y no es una colonia terrenal. Ahora, algo muy importante sobre este tema de la tribulación. ¿Cómo nosotros sabemos que se han cumplido 69 semanas? Vamos por ahí. Primeramente, la profecía Daniel habla de 70 semanas. Se han cumplido 483 años. Porque son semanas de años. No son semanas de 24 horas. Son 70 semanas y se han cumplido 69 semanas. Yo te hago una pregunta concreta. Si se cumplieron de las profecías de las 70 semanas de Daniel, se han cumplido 69. ¿Se llegarán a cumplir la última semana? Según el orden bíblico, es una promesa que está allí. Y como usted dijo, es una promesa para el pueblo de Israel. Entonces se va a cumplir. Se va a cumplir. Hermano, y quisiera también hacer énfasis de que cuál es entonces sería el propósito de nosotros, sabiendo ya, teniendo el conocimiento de que estas semanas están establecidas para el pueblo de Israel, porque al profeta Daniel se le dio la visión y se le explicó con luz y detalle cuál era el procedimiento. Entonces vemos los tiempos que están pasando y los creyentes, a veces los maestros en escuela dominical, no hablan directamente qué le pertenece a Israel y qué le pertenece a la iglesia. Entonces quisiera saber cuál es el propósito de un verdadero creyente para que no agarre de sorpresa el rapto de la iglesia y esté creyendo que en la gran tribulación va a tener oportunidad como la tengo hoy. Ok, gracias mi hermano Pedro. Primeramente, acá hay un problema
de predicación. Primeramente, tenemos que aprender a escuchar el lenguaje gramatical de la Biblia. ¿Quién es el autor humano del libro de Daniel? ¿Quién? Daniel. Perfecto. ¿Y quién es el oyente? Los judíos. Hay un judío hablando a judíos, por lo cual hay un lenguaje judaico, no gentil. Entonces yo no puedo traer una profecía judaica a una iglesia gentil. Es como el Padre Nuestro. El maestro divino, judío, les enseñó a orar a judíos, no a la iglesia gentil. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu reino. Venga a nosotros tu reino. El maestro judío, el Señor Jesús, les educaba a sus discípulos judíos a pedir el reino milenial, la promesa hecha al patriarca Abraham, Isaac y Jacob. Esa oración, en primera instancia, es judaica, no gentil. Y uno no puede agarrar y enseñar a la iglesia a orar el Padre Nuestro. Puedes explicarle lo que es y por qué el Dios del cielo, a través de su Hijo, los educó de esa manera. Entonces el problema radica en la falta de enseñanza en el púlpito conforme a las Escrituras. Y eso es lo que se llama predicación expositiva. Enseñar primeramente lo que el autor humano está hablando a una audiencia original y después traerla a la iglesia contemporánea. La iglesia cristiana debe de esperar el rapto, pero ¿cómo la espera? Disfrutando la doctrina, aprendiendo la doctrina, madurando en la doctrina, creciendo en la doctrina y esperando que ese tiempo venga, como dice la palabra griega, arpazo, de arrebatamiento, que viene de un momento a otro, inesperado. Todos aquellos que están dentro de la doctrina se irán con el Señor. ¿Me dejo entender? No debemos estar saliéndonos del enfoque doctrinal. ¿La iglesia espera el arrebatamiento? Sí lo espera. Pero hermano, usted está perdiendo toda la doctrina bíblica, mirando el cielo cuando el Señor venga. El Señor puede venir hoy, puede venir mañana o en 100 años. El tiempo del Kairos solamente le corresponde a la soberanía de Dios y no a ningún predicador y no a ningún hombre. Porque en el momento que yo estoy todos los días en un púlpito, hablando del arrebatamiento, estoy creando un área emocional en la iglesia inestable en la Biblia. Es por eso que cuando se les pregunta a la iglesia sobre temas referentes, no conocen, porque no se educan. Solamente es un ambiente emocional, un ambiente eufórico. Déjeme decirle, acabamos de pasar las huelgas en el Ecuador. Millones de venezolanos han emigrado. Colombianos emigraron a Ecuador. Acá estamos llenos de inmigrantes, tanto colombianos como venezolanos. El Perú está lleno. Norteamérica, Centroamérica sale para Norteamérica para pedirle al señor Donald Trump que les haga pasar por la frontera de México. Yo les hago una pregunta. ¿Hace cuántos años vivimos esto? Mire, desde que yo tengo uso de razón, los problemas de huelgas y problemas políticos siempre han habido y siempre lo habrá, porque los grandes imperios de la historia, como el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco de Grecia y el imperio romano, cayeron porque los 4 imperios tuvieron algo en común. ¿Y sabe qué era, mi hermano Pedro? La corrupción, la inmoralidad, el rechazo a Dios. Por lo tanto, el mundo tiene que ir de mal en peor. Hay
¿Hay señales? Sí hay señales. Israel es el reloj profético de la iglesia. Pero usted como iglesia y asamblea de hermanos, usted no puede vivir de señales. Usted tiene que vivir la doctrina bíblica. Y voy a continuar. Ya se cumplieron 483 años, que son 69 semanas proféticas de 7 años cada una, comprendidas desde la orden emitida en el año 444 antes del Señor Jesucristo por el emperador Artajerjes, quien fue el rey de Medo-Persa, para proceder a la reconstrucción de Jerusalén hasta el momento mismo de la muerte del Mesías en la cruz. Por tanto, restan cumplirse 7 años más para completar el plan de las semanas proféticas, o 490 años establecidas por Dios. El profeta Daniel, verdadero profeta de Dios, el ministro Daniel, se da cuenta que de acuerdo a la profecía de Jeremías, está terminando los 70 años que Dios profetizó del exilio judío. Daniel hacía casi 70 años que estaba allá. Entonces él clama a Dios, orando por su pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Jerusalén y el templo, porque el lenguaje es judaico. La profecía que el eterno Dios le da a Daniel es para Israel. El lenguaje es judaico, no es un lenguaje para la asamblea cristiana. Vamos a leer el capítulo 9, versículo 16. Oh Señor, conforme a tu justicia, apártense, por favor, tu ira y tu furor. ¿Sobre quién? Sobre Jerusalén, tu ciudad, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han sido entregados la afrenta en medio de todos los que lo rodean. Ahora, fíjense el 17. Ahora pues, oh Dios nuestro, escucha la oración de Daniel tu siervo y los ruegos de Daniel, por amor de ti mismo, le dice. Oh Adonai, haz que resplandezca tu rostro sobre tu santuario desolado. Inclina, Dios mío, tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestros lugares desolados y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Está hablando Jerusalén, el pueblo judío, porque no estamos presentando nuestros ruegos delante de ti, confiados en nuestras obras de justicia, sino en tu gran misericordia. Versículo 19. Escucha, oh Señor, perdona, oh Señor, atiende y actúa, oh Señor, por amor de ti mismo. No pongas dilación, oh Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Ahora escúcheme esto, señor ministro. Enseguida viene el ángel, mira, a responderle. Ángel del hebreo malach y del griego ángelos. Tanto malach en el hebreo como ángelos en el griego significa mensajero de Dios. Y le viene a responder la oración que el profeta Daniel hizo a Dios, al eterno Dios. Y el ángel le va a explicar los plazos de Dios para traer las bendiciones prometidas a los patriarcas, al pueblo de Israel, a un pueblo judío.
La ciudad de Jerusalén habla del templo y habla de la venida del Señor. El lenguaje es muy importante y acá hay 4 aspectos que debemos de tener en cuenta para interpretar esta profecía con una hermenéutica correcta. Escúcheme bien, por favor. Nunca jamás debemos de sacar del lugar donde está escrita la profecía. Jamás saquemos el lugar. Daniel ora ¿por quién? Por su pueblo. Jerusalén, el templo, en el santuario. No ora por la iglesia cristiana, no ora por la asamblea de hermanos. Por lo tanto, la tribulación no es para los cristianos. Primeramente. Segundo, el ángel va a introducir un 4 aspecto muy importante. La venida del Mesías al pueblo de Israel, a la ciudad de Jerusalén y al templo. Y estos 4 aspectos hay que tener en cuenta bien claro, hermanos, para no dejarnos engañar por cualquier predicador. Les digo esto porque hay una serie de interpretaciones y muchos se equivocan por no tener en cuenta estos aspectos, estos 4 aspectos. Tiene que ver con el pueblo de Daniel, la tribulación, los judíos. Tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. 4 aspectos. Con el santuario de Dios y la venida del Mesías. Quiero volver a decir, esta profecía de Daniel tiene 4 aspectos muy importantes que no debemos de sacarlos. El primer aspecto es que esta profecía de la tribulación es para el pueblo de Daniel, el pueblo judío. Segundo, la ciudad de Jerusalén. Tercero, es el templo. Y cuarto, es la venida del Mesías. Un Mesías, 2 venidas. La primera venida como cordero y la segunda venida como león de la tribu de Judá. La primera venida, el siervo sufriente. Y la segunda venida, viene coronado como rey de toda gloria. Ahora, versículo 24. 70 semanas están determinadas. Mire lo que dice, hermano, versículo 24. 70 semanas están determinadas ¿para quién? Sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. Un ratito, ¿cuál es el pueblo de Daniel? ¿Los judíos o la iglesia cristiana? Entonces la tribulación no es para la iglesia cristiana. ¿Vivimos en la tribulación? No estamos dentro de la tribulación de esta profecía, pero sí vivimos todos los días tribulación diaria de la vida. Eso es algo natural. Hermano, hermana, sufra sus penalidades por su pecado. Sufra sus penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sigo leyendo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. 70 semanas están establecidas, un plazo que ahora vamos a considerar. Todas estas bendiciones se cumplirán de forma total cuando venga por segunda vez el Mesías a su pueblo de Israel. Cuando venga por segunda vez el Mesías a la santa ciudad de Jerusalén. 70 semanas. Este ángel lo va a dividir en 3 segmentos muy importantes. Una pregunta. Hermano
profesor, voy a dar cuenta de que por mucho tiempo, se ha enseñado y han agarrado lo que le pertenece al pueblo de Israel y me doy cuenta que está hablando geográficamente de una ciudad. Un punto de la geografía del Medio Oriente que se llama la nación Jerusalén. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Ya que muchos han vivido una doctrina donde todo es como decir, allá en Venezuela decimos una sopa, o sea, un caldo de mango con tuercas, o sea, para enseñar de que toda una liga. Entonces, por medio de esta enseñanza, a muchos tienen que ser como la mujer de Adán, el esposo de Jacob. Tirar ese cántaro viejo que le enseñaron y agarrar el nuevo doctrina según el orden bíblico y según la hermenéutica que estamos estudiando. Es que mi hermano, es por eso que vemos Venezuela llena de apostasía. Es por eso que vemos Colombia con estos hombres como el señor Ricardo Rodríguez, de avivamiento. Todo es lleno de apostasía. El Ecuador, Ambato, lleno de apostasía. ¿Por qué? Porque hay una corriente en contra de la Biblia. Hay una corriente espiritual expresada en las iglesias locales donde rechazan a Dios, donde rechazan la Biblia, donde el diablo ha entrado con señales para la iglesia, con señales para este pueblo neotestamentario. Y ahora la iglesia está viviendo un espíritu de superstición, de fetichismo y de misticismo. Y ya no está la presencia divina del amado Espíritu Santo. Y uno de los problemas es que tampoco se enseña la geografía bíblica. Enseñar la materia de la geografía bíblica es importante dentro de la Biblia, porque la geografía bíblica nos enseña sobre los ríos, sobre los montes, el monte Moriah. Nos enseña una riqueza geográfica y cultural que existía y que ahora existe muchas veces con los mismos nombres o con los nombres cambiados. Acá habla de un pueblo judaico, judío, existente en el Medio Oriente, un pueblo donde los noticieros hablan constantemente en las noticias internacionales. Habla de Damasco, habla de Siria, habla de Irak, habla de Israel. Ciudades descritas en el Antiguo Testamento que iban a pelear contra Israel. Entonces no debemos de sacar el enfoque doctrinal, por favor. Ahora, voy a leer el versículo 25. Conoce pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, acá viene la profecía, habrá 7 semanas y 72 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro. Pero en tiempos angustiosos, después de las 72 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante, está hablando del anticristo, que ha de venir, destruirá Jerusalén y el santuario con inundación será su fin. Hasta el fin de la guerra será decretada esta desolación. Versículo 27. Por semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, y la ofrenda a las abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. La profecía del ángel enviado por el eterno Dios a Daniel tiene 3 segmentos. Son 70 semanas establecidas, determinadas sobre tu pueblo, le dice Daniel, y sobre la santa ciudad. Estas semanas, el ángel
las divide en 3 segmentos. Primero, el versículo 25 habla de 7, la primera semana. El mismo versículo habla de 65 semanas. Y el versículo 27 habla de una semana más. Sumado los 3 segmentos, son las 70 semanas de Daniel. Quiero volverlo a decir. Estas 70 semanas que el mensajero de Dios, el ángel, las divide en 3 segmentos. El versículo 25 del capítulo 9 habla de la primera semana. Ese mismo versículo habla de las 62. Dice 62 más 1. Son 69. Y el versículo 27 habla de la última semana. 62 más una semana más, suma las 70 semanas de Daniel. Ahora, voy a dejarlo aquí. Y si Dios permite, mañana saldremos también a seguir con esta enseñanza. Voy a enseñar, si Dios lo permite, para la gloria de Él, nunca del hombre. Vamos a definir lo que significa semana o semanas. Vuelvo a decir, esta profecía está dirigida al pueblo de Israel y al tiempo. Y Dios tiene un determinado tiempo específico para traer sobre Israel las bendiciones prometidas de estos versículos, las cuales se harán realidad en el reino de Mesías, que es en el reino mesiánico. Señores ministros, amados hermanos, que nos ven por la televisión cristiana, en directo y en diferido, en el Ecuador, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Qué honor tan grande que usted participe con nosotros. La intención de su programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad, es que usted pueda escudriñar juntamente con nosotros la Biblia y que usted pueda ser edificado o mejorar su conocimiento para llevarlo a la iglesia. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que la paz y la gracia del Dios y Padre del Señor Jesucristo esté con vosotros. Nos despedimos entonces, mi hermano, y le damos muchas gracias por su atención.